Bueno, estamos esta mañana inaugurando el plató de Faro TV con Mustafa Berchan, líder de Coalición por Melilla, que ha tenido la amabilidad de venir a estrenar este plató. Vamos a hablar un poquito, Mustafa, si te parece, de esta campaña electoral, que todos esperábamos que podía haber sido una campaña sosa, pero me parece que hemos tenido algún sobresalto. ¿A ti te parece igual o...? Sí, yo creo que bueno, se han hablado de tantas fórmulas y de tantas posibilidades. Primero, agradecer vuestra invitación, como no podía ser de otra forma, felicitaros por esta incorporación al ejercicio de difundir la libertad de expresión, sobre todo en dirección a respetar la información a la ciudadanía y bueno, desear todo tipo de beneficio y de logro a través de este medio. Contestando a su pregunta, sí ha habido varias posibilidades, varias fórmulas, varias reflexiones que hacían de esta cita electoral una cita electoral interesante, en tanto en que quedaba una asignatura pendiente en esta ciudad, y es construir, vertebrar un proyecto alternativo, ¿no? Esa cultura absolutista del Partido Popular, de mayoría absoluta en la corporación local de aproximadamente 20 años y de 16 años y de gobierno de la nación también, pues de alguna forma ha creado una especie de aceptación, como que no cabe otra posibilidad en el imaginario del ciudadano, ¿no? Y eso es una asignatura que debemos resolver, o debemos ofrecer la oposición, ¿no? Y en ese sentido, pues sí, habría matices que hacían más interesante esta cita electoral. ¿Pero cabe otra posibilidad? Sí, cabe otra posibilidad. Cabe la posibilidad de que los ciudadanos se den cuenta de que hace falta más que nunca en esta ciudad un proyecto alternativo, y aunque no se haya hecho todos los esfuerzos para despertar un proyecto ilusionante, creo que los compromisos programáticos que hemos alcanzado con el Partido Socialista en las prioridades fundamentales que pensamos que además van a ser necesarias, porque si algo se puede definir esta cita electoral es que no es que sea una segunda vuelta, es una cita electoral para intentar resolver los problemas que tienen las clases más desfavorecidas de todo el territorio nacional. El discurso es el mismo del Partido Popular o de Podemos, en el sentido de que con fórmulas distintas, pero todos estamos mirando al mismo sur, o al mismo objetivo, que es esa población tan inmensa de pobreza y de paro, pues pueda encontrar luz, ¿no? Parece complicado de todas formas ese proyecto alternativo. Se intentó después de las elecciones locales llegar a un acuerdo, lo encabezó CPM y no salió, y ahora se ha vuelto a intentar y por motivos distintos tampoco ha llegado a hacerse realidad. No sé si se va a volver a intentar, si CPM apostando por sí, ese proyecto. Yo creo, y dije ayer en una oportunidad que tuve en un medio, dije que aquí se brindaba una posibilidad que no nos hemos dado cuenta, y es que durante muchos años, yo recuerdo desde que CPM tiene testimonio en la Asamblea y vida política activa, que son aproximadamente 20 años, en el 97, desde el quinto centenario hasta acá, ha habido una cultura de difundir y de intentar exteriorizar la diversidad y la convivencia de la sociedad. Y eso constantemente ha ido alimentando discursos de todo tipo y en todas las direcciones y de todos los partidos políticos. Pero en cambio eso no se ha reflejado, porque la traducción en términos políticos de la convivencia es el acuerdo político. No puede haber una diversidad social, una convivencia desde la diversidad, y sus representantes estar estancados en no vertebrar un proyecto alternativo o un acuerdo político. Nosotros tenemos vocación de solucionar esto, de practicar esto. Incluso algunos no lo ven como defecto y no como virtud. Yo recuerdo el señor Imbroda, el presidente de la ciudad, nos decía que es que nosotros hemos pactado con mucha gente. Sí, es verdad. Nosotros hasta le dimos el apoyo a los presupuestos del Partido Popular por ser leales a esa población que está necesitada de atención, como es la pobreza o el paro, ¿no? Y también es verdad que hemos intentado conjugar fórmulas de intersección o de crear un proyecto alternativo entre varias formaciones políticas. Pero es que eso
que se ve tan difícil o tan excepcional en nuestra ciudad es lo natural, en tanto en que condicione nuestra creencia de convivencia. La diversidad social se debe traducir en la convivencia política y en el pacto político, fácil además. Y efectivamente, como bien dice, que no es fácil, sino muy difícil. ¿Está contento con el pacto alcanzado con PSOE? No, para nada. No estoy contento porque nosotros veíamos claramente que había una posibilidad muy clara de crear un proyecto ilusionante, y a partir de ese proyecto ilusionante derivar en una alternativa que pueda llevar a nuevos representantes la Cámara Alta y Baja de nuestro gobierno, ¿no? Del Congreso y del Senado. Pero también debo decir con toda la franqueza que hemos hecho un ejercicio que nos ha costado bastante para no mirar hacia adentro, para no hacer una reflexión visceral, para no hacer una reflexión condicionada a la herida que no ha podido proporcionar el rechazar a Dunia, que pensábamos que es, y pensamos que es la persona más idónea por su impronta en la mesa de la Asamblea, porque además podía perfectamente aportar esa ilusión que había que buscar. Aparte de esto, nosotros hemos intentado apartar toda esta cuestión e intentar ver el objetivo que perseguíamos, que era la población que más necesita de ese proyecto alternativo, que son más de la mitad de la población de Melilla, que necesita con urgencia esa atención del gobierno, ¿no? Los parados o la población infantil que está inmersa en el umbral de la pobreza, o las familias que ninguno de sus miembros tienen trabajo. Todo eso, junto con los problemas crónicos, históricos de nuestra ciudad, como la educación y como el transporte y frontera y sanidad, han conjugado un proyecto de unas propuestas muy concretas, muy medidas en el tiempo, para que el principal responsable del Partido Socialista, que es el que pretende ser presidente del gobierno, se comprometa con el pueblo de Melilla. Y eso ha despertado, también debo decir, una ilusión de que, bueno, al final el objetivo que buscábamos, con mucha más dificultad, con mucho más obstáculo, lo vamos a perseguir y esperemos que lo podamos conseguir. ¿Cuál va a ser el papel de CPM en la campaña? Porque en principio no vais a hacer campaña como tal. Sí, yo lo he explicado. Nuestro deseo al principio era conformar un espacio de convergencia de todas las formaciones políticas, que pudiéramos conjugar ese proyecto en atención al malestar de la ciudadanía, a través de Podemos, a través de Izquierda Unida, a través de ECO, a través de CPM, a través del PSOE. No fue posible. La segunda fase fue intentar apartar la sigla y buscar un nombre común, ¿no? Como Melilla ahora, o como progresista o socialista, intentar una marca que nos pueda identificar a todos. Tampoco fue posible. La marca del PSOE con compromiso de los independientes fue posible y duró muy poco, se rechazó. Entonces, al final nos hemos encontrado con que la estrategia del Partido Socialista, respetable o no, es del Partido Socialista. Los candidatos, respetable o no, son del Partido Socialista. El programa es del Partido Socialista, salvo las condiciones que hemos puesto nosotros. Nosotros, ¿qué hemos conseguido? Pues hemos conseguido que la formación política de CPM se compromete abiertamente, allá donde vayamos y allá donde estemos, a defender claramente que la opción que además creemos lealmente que es próxima al proyecto ideológico que representamos es el Partido Socialista. Las estructuras de partido obviamente no se pueden comprometer porque van sujetas a siglas. ¿Esperaba Mustafa Berchan que el PP fuera a tener tanta influencia en ese pacto que no llegó a llevarse a cabo? Porque fue Miguel Marín el que habló de esa presunta imputación de Dunia al-Mansuri. Eso es lo que sorprende enormemente, porque el señor Miguel Marín está inmerso en procesos de corrupción en la gestión del dinero público, que es la que fundamenta todo código ético o moral que hay en Ciudadanos, en el Partido Socialista, incluso en el Partido Popular.
es lo relacionado con el dinero público, no lo relacionado con la libertad de prensa o con hacer una rueda de prensa y él pensar que le ha calumniado Dunia al-Mansuri y ha sido condenada respetando a los jueces y tiene que pagar una indemnización y ha hecho sus deberes en recurrir al Constitucional, tal cuestión. Eso no tiene nada que ver con la corrupción. Entonces, el Partido Socialista lo que tenía que haber hecho es coger todo el perfil comprometido en esa presunta corruptela de gestión del señor Marín, que desempeña la alta dirección del puerto, un cargo que condiciona y que mancha al Ministerio de Fomento y a la Presidencia de Ciudad, y que además es contrario a la ley que aprobó en solitario el Partido Popular o el presidente Rajoy en el Congreso de los Diputados, en la cual no pueden ostentar ese cargo teniendo un juicio pendiente por la gestión o por la presunta corruptela administrativa en este caso. Y en lugar de denunciar esto, lo que ha exigido es que Dunia no pudiera ser, ¿no? Entonces es el mundo al revés, ¿no? Y esas cuestiones pues sí, sorprenden. A mí me queda la duda, no vais a hacer campaña con PSOE, ¿cómo vais a apoyar para que la gente vote? Pues mire, en las redes, en las ruedas de prensa, en los medios de comunicación, en la calle, en todas partes donde vamos, abiertamente decimos, además con toda la intención de dar un mensaje claro, de tarifa plana en credibilidad, es decir, de decir que efectivamente en Melilla hace falta ese proyecto alternativo, que hay unas propuestas en la cual se va a comprometer el señor Pedro Sánchez, candidato a la presidencia, que puede favorecer a los pobres, que puede favorecer a las familias que no tienen ningún puesto de trabajo, ninguno de sus miembros, que puede ser una solución inmediata al hospital, al fracaso escolar, al abandono escolar, a los centros educativos, a la frontera. Todas esas cuestiones que hemos planteado se va a condicionar y por lo tanto es materia para argumentar esa credibilidad. Si además lo decimos, porque yo lo he dicho abiertamente, que Podemos, y además anuncié yo ayer también un medio de que el voto es secreto, pero yo hice público mi voto del 20 de diciembre, yo voté a Podemos. Ciertamente lo quiero decir, porque con la misma lealtad que pensé en el 20 de diciembre, que Podemos era la opción que estaba más próxima a los problemas de la ciudad o a los problemas del país, ahora he percibido claramente que Podemos ha marcado toda una estrategia de ambición política, alejándose de esas opciones que tenía para solucionar los problemas graves que se refiere a Pablo Iglesias y a su disputa por un sillón. Me refiero a la posibilidad que tenía de dejar a Pedro Sánchez ser presidente, a quitar Rajoy, que hubiéramos estado en otro escenario, y a aceptar las propuestas que él defendía del salario mínimo profesional, de lo que es el salario vital a la familia, todas esas cuestiones que en definitiva iba a favorecer mucho a muchas familias, y que al final hemos desembocado en un escenario donde el Partido Popular sigue con su historieta de 20 millones de empleo para las próximas elecciones, que además no tienen reparo en mentir, porque la misma promesa fue en el 20D. Del 20D al 26 de junio se han creado, pues yo no sé si son cerca de 300.000 puestos de trabajo. Podría haber tenido un poquito cuidado en su compromiso y decir, bueno, ya hemos creado 300.000, 1.700.000. No, se trata de decir una cifra que pueda engatusar a la ciudadanía. Por lo tanto, Podemos ha sido culpable político de este escenario, ha sido quien le ha dado la espalda a los que más demandan un gobierno alternativo, y eso nos hace fácil, junto con el compromiso de los 7 puntos que hemos exigido que el presidente, el que pretende ser presidente del gobierno se comprometa en Melilla, sean el argumentario para decirle a los ciudadanos que está en la alternativa. Entiendo que va a votar PSOE ahora. Sin ninguna duda. Claro, si ha llegado a un acuerdo con ellos sería sorprendente que no votara PSOE. De todas formas, sí que da la sensación, no sé cómo ve el panorama de cara al 26 de junio aquí en Melilla, porque da la sensación, volviendo al tema de Dunia, que la candidatura socialista se desinfló al salir Dunia al-Mansuri. Sí, yo pienso eso igual.
esa reflexión es compartida conmigo. Pero bueno, ante eso nos toca dos escenarios, el abandono o el decir, bueno, el examen se va a hacer. Podíamos estar mejor preparados, podíamos preparar toda una estrategia de diseño, de despertar la ilusión del electorado o no, pero al fin y al cabo la realidad va a acontecer cuando se llenen las urnas. Las urnas están vacías, por mucho sondeo que haya, por mucha reflexión que haya, por mucha sensación de apatía que haya o por mucho desengaño que haya. Usted dijo en rueda de prensa, antes de presentar el documento de 7 puntos al PSOE, que quería que Pedro Sánchez estuviera en Melilla sí. para mostrar su compromiso. Finalmente lo va a hacer a través de un vídeo que no sabemos cuándo llegará. Sí. No sé si es una pequeña decepción más para CPM. Sí, porque el propio Rajoy, presidente del gobierno y candidato a la presidencia en las próximas elecciones, no viene a Melilla, es decir, está tan seguro que ofende su ausencia, ¿no? En tanto en que ha venido otras veces como candidato, pero es que la ofensa es más expresiva en tanto en que va a Ceuta y no viene a Melilla. La oportunidad de que quien vaya a ser presidente del gobierno, si así lo deciden los españoles, pudiera venir a Melilla, que además es una ciudad donde muy a menudo no hacen una lectura acertada en términos electorales y en términos de traducir los votos en diputados, porque es la ciudad que menos cuesta el diputado, con 11.000 votos, o 12.000, la horquilla de 11.000, 12.000, hay un diputado en el Congreso de Diputados, hay diputados que en otras provincias pueden estar entre 150.000 y 100.000 votos, es decir, le hubiera costado poco trabajo pensar de que es interesante acudir a Melilla, y no lo ha hecho. Bueno, pues espero que el vídeo pueda suplir esa falta. ¿Nunca se le ha pasado por la cabeza dar el salto a la política nacional? O sea, convertir CPM en un partido como, no sé, como el antiguo sí. Convergencia y Unión. Sí, hay un partido que además tuvimos en el pasado bastante relación con ellos, que es Coalición Canaria, que ha abierto un camino muy interesante y hasta tal punto que una de las propuestas que nosotros hemos condicionado este pacto, para ello es una realidad conseguida y conquistada, que es el servicio público o los precios o la frecuencia pública, el modelo público. Nosotros hemos tenido que exigir a un partido nacional de que hay sustrato legal, normativa de la Comunidad Europea, historia reivindicativa de este pueblo, abandono de sus parlamentarios, me estoy refiriendo al Partido Popular, en darle la espalda a algo que en su momento, por ejemplo, el señor Aznar contempló en una ley, la famosa ley 66/97, que además conjugaba con una normativa europea, que creo recordar que era a 2808 del 92, que decía que el modelo público era posible, el modelo público, y que además lo aprobaba en el territorio insular y era extensible a Melilla, como territorio de lejanía, ¿no? Esto que en su momento se aprobó en una ley de acompañamiento podía tomar cuerpo con la defensa de los parlamentarios que no lo han hecho, como un parlamentario, como bien dice, de una formación localista que mire a su pueblo por encima de las siglas, que es el caso que nos debiera animar a llegar a ello, y no lo hemos rechazado, y que hoy pues es un condicionante para el acuerdo con el PSOE, ¿no? Dice que no ha rechazado. No lo ha rechazado. Siempre hemos dicho que en las próximas nos presentábamos. Lo que pasa que si bien es cierto, la mejor fórmula que pueda definir a este pueblo es una fórmula de convergencia, de proyecto alternativo, de vertebrar una serie de medidas donde toda la ciudadanía pueda decir ese es mi espacio. Si eso no es posible, la alternativa no puede ser quedarse en casa. Hay que, en política, modestamente ofrecer lo que tú crees. Y en ese sentido, nosotros no hemos abandonado esa propuesta. Solo que, bueno, en el momento más oportuno y en el momento que tengamos medios suficientes, pues podamos hacer eso, porque eso cuesta también. ¿Cree que se quedará mucha gente en casa este 26 de junio? Esperemos de que no.
pero todo apunta a que la abstención va a ser preocupante. La abstención última en Melilla ha sido la más amplia del territorio nacional, 17 puntos por encima de la media nacional, 17 puntos. Creo que rondaba el 47-48% en Melilla. Si esa abstención se incrementa, es peligroso. Muchas veces se relaciona esa abstención precisamente con el hecho de que el CPM no concurra. Sí, pero a la no elección. es CPM, es que hacemos una lectura equivocada. Vamos a ver, CPM tiene un proyecto de ciudad, y un proyecto de ciudad, como no podía ser de otra forma, conforma la ciudad entera, y por lo tanto, como no podía ser de otra forma, empieza por las prioridades, y como no puede ser de otra forma, las prioridades están en la periferia: pobreza, paro, abandono escolar, educación, sanidad. Eso está ahí, es una realidad nuestra que debe estar en la piel de cualquier político, que debe estar, y digo así porque no es así. Yo le voy a poner un ejemplo. Hoy ha sido noticia el abandono del ACB de su categoría, ¿no?, por falta de recursos económicos. Las primeras declaraciones del presidente fue que iba a hacer todo lo posible por buscar el dinero para hacerlo tal. Nosotros, cuando perdió la mayoría absoluta, le pusimos un documento encima de la mesa, trabajado intensamente y de forma muy concienzuda, para decirle: tenemos una alternativa, que es que usted, que tiene minoría, no tenga problema en gobernar la mayoría sin la participación nuestra en el gobierno, pero sí con el compromiso de paro y pobreza, el famoso documento que pusimos en la mesa. Bueno, y le dio la espalda, no le dio la atención que le ha dado, por ejemplo, al tema de la ACB, y eso realmente quiere decir mucho. Quiere decir que a lo mejor esos problemas que hay en la periferia pues no se ven con una prioridad como se debiera, ¿no? Y en ese sentido, CPM, cuando entra en escena electoral, entra en el discurso de las prioridades, conciencia a las clases que están desfavorecidas y favorece la movilidad al electorado. Cuando no hay ese discurso, o cuando hay más de lo mismo, pues no existe ese impulso, ¿no? Esa es la realidad, o por lo menos el análisis que hago yo. ¿Cree que es justo que el Melilla Baloncesto no pueda subir a la ACB porque no hay como mínimo 4,6 millones de euros para empezar a conversar? No es justo, porque la cuestión del esfuerzo emocional y de fuerza y de moral y del ámbito deportivo no puede estar ahogado por una cuestión material. No puede, no es nada. ¿Apoyaría la ciudad en una querella contra la ACB para romper un poco con esto? Apoyaríamos la ciudad para cualquier medida que no repercuta en comprometer dinero de las arcas públicas, obviamente. El ascenso del Melilla Baloncesto a la ACB, aunque le hubiera podido costar dinero a la ciudad, también hubiera repercutido en un crecimiento económico, ¿no? Eso es lo que se dice siempre, ¿no? Yo recuerdo que en el quinto centenario, cuando se comprometieron, pues no sé si eran 2.000 o 3.000 millones de pesetas, se decía que eso iba a sonar en todas las partes y por lo tanto en imagen de Melilla iba a repercutir. La realidad es que hoy estamos muchísimo peor que cuando el quinto centenario era bueno, hoy toda España está muchísimo peor que cuando el quinto centenario. Sí, pero nosotros estamos mucho peor en dos direcciones. En la dirección de compararnos con la media nacional y en la dirección de compararnos con el contexto internacional. Somos una de las comunidades que tiene los índices de pobreza más amplios del territorio europeo. Somos una de las comunidades o de las regiones que tiene las tasas de paro más amplias, quitando Extremadura y Andalucía, del territorio europeo y algunos países del este, y además somos un pueblo donde apenas tenemos recursos. Es que la gente no se da cuenta, pero nuestra fábrica se llama funcionariados o se llama Estado, inversión del Estado, y eso al final nos condiciona todo lo demás que va en dirección al resto de la población. Por lo tanto, no solo hace falta crear un modelo económico distinto o un modelo económico alternativo, sino ser conscientes nosotros de que necesitamos esto. Mustafa, Aberchán, ¿cuándo sintió Aberchán que tenía que estar del lado de los pobres?
Porque podría estar perfectamente del lado de los ricos. Es el aminoácido que define el ADN del proyecto ideológico de CPM. Nosotros traducimos nuestra inquietud en un proyecto político hace 22 años, cerca de 22 años, 20 años de representación política, precisamente por lo que dices. Es decir, en un momento hubo una reflexión colectiva de que no se podía defender los proyectos de equilibrio social desde la óptica de siglas nacionales, PSOE y Partido Popular, sino debe tener una sensibilidad más cercana, más localista y más prioritaria al ciudadano que lo necesita. Y desde entonces acá hemos intentado que ese fuera el camino que nos marcara en nuestra historia política, pero no hemos abandonado lo que es fundamental, porque es más importante todavía. Nosotros siempre hemos dicho, a esta ciudad hay que enriquecer a los pobres, pero no hay que empobrecer a los ricos. Es decir, no se puede decir que esta clase la tenemos que rescatar atentando con esta clase, sino la clase pudiente, la clase que está asentada, la tenemos que concienciar para que produzca más, y al producir más, bueno, pues producirá más para ellos y producirá más para esa población que está necesitada, y el gobierno tiene que hacer su papel ahí. Y no es por nada, pero nosotros somos la única formación política que a lo largo de los años otros partidos políticos nos copian en nuestras propuestas, en menores, en fronteras, en educación, en sanidad, en política activa de empleo, en las propuestas estas de favorecer a la pequeña y mediana empresa, a las pymes, contratando a un trabajador y luego premiándole de alguna forma si lo contratara fuera de los planes de empleo. Es decir, hay un rosario de propuestas, en las propuestas de modelo público del transporte público de los 30 euros. Esas propuestas están en la hemeroteca, que eran nuestras, y a lo largo de 2 o 3 años viene el Partido Popular y las copia o las defiende mal copiadas, ¿no? Como por ejemplo el tema de menores. El tema de menores nosotros lo hemos defendido, de que en esta ciudad el menor cuesta mucho. Vamos, si nosotros cogemos un menor, un hijo nuestro, y lo llevamos a un internado de una escuela británica o francesa, nos cuesta menos dinero que un menor que está en la Purísima, porque el menor que está en la Purísima se invierte mucho dinero del Estado y de la ciudad, y los resultados son malos en todos los sentidos. Ni siquiera conseguimos que cuando tenga la mayoría de edad pueda ser un elemento de producción en nuestra sociedad, ¿no? Entonces nosotros dijimos, ¿por qué no buscamos un núcleo familiar que además está necesitado, que está por debajo del umbral de la pobreza, que tiene hijos y que también tiene sentimiento y sensibilidad por educar a sus hijos, y le inyectamos una ayuda y la posibilidad, si quiere, de educar también, o de apadrinar? Esa idea de acogimiento es vuestra. Claro, es nuestra, y ahora pues se ha metido en la ordenanza, pero de forma mal, es decir, limitando los recursos, condicionando el proyecto, y al final pues en pocos años haremos una valoración de que pocas familias se han beneficiado de eso. ¿Cuántas ideas de Mustafa de Beberchan o de CPM ha recogido después el gobierno cuando en su momento las tachó de locura o de...? Yo recuerdo ahora mismo 3, pero hay muchas más. Es cuestión de buscar la hemeroteca. Recuerdo la política del menor, también el contacto con ONG del país vecino, que además la predicamos y la practicamos cuando tuvimos el gobierno, el honor de presidir la ciudad en el año 2000. El tema de las pymes, la propuesta que presentamos para que la pequeña y mediana empresa se le dé un trabajador de los planes de empleo, en lugar de mandarlo al río, que lo forme esa pequeña y mediana empresa, y a lo largo de 6 meses, 1 año, donde no le va a costar nada a la empresa, pueda despertar en ello el sentido de continuar esa labor desde la estabilidad laboral, ¿no? Y eso es un proyecto también nuestro que lo hemos presentado. Lo de los 30 euros, me acuerdo perfectamente, porque se mofaron. Dijeron que eso no era posible, que eso es una propuesta electoral. Bueno, pues el Partido Popular consiguió
muy puntualmente y a través de inyectar en convenio de Air Nostrum tarifas de 30 euros en momentos puntuales a lo largo del año, ¿no? Eso se puede conseguir para todo el año con modelo público, ¿no? Ceuta lo acaba de aprobar. Sí. Y otras muchas más propuestas en educación también. Recuerdo el proyecto nuestro de prolongación Avenida Juan Carlos I con García Cabrelle, con el centro educativo que todavía se tiene que inaugurar, que es el antiguo mercado de la plaza del Rastro, y eso fue un proyecto que partió de nosotros, de CPM en el gobierno. Y hablando de denuncias hechas por CPM, nos venimos un poquito más adelante en el tiempo. Hace poco denunciabais el arrendamiento de un local en la mezquita central. Sí. Y bueno, el gobierno en un principio dijo que era todo legal. Sin embargo, ahora han pedido un estudio, se ha pedido que se retire el muro. Quiero decir, ¿cómo va el asunto? Eso es una barbaridad, porque es que además yo lo he vivido de cerca, porque mi padre tenía un comercio ahí, que es la tienda cercana. Y cuando yo era estudiante, ayudaba a mi padre en el comercio y sabía y era conocedor de que eso era un pasillo que entraba a la mezquita central antes de las obras que definían la nueva mezquita, que es propiedad del municipio. Y eso era un pasillo, vuelvo a repetir, de entrada pública a la mezquita. Bueno, el favorecer que ese pasillo se convierta en un local comercial para crear un beneficio a las arcas públicas de 105 euros, que además los que gestionan el centro de culto le han dicho a la ciudad que si el problema son 105 euros, están ellos dispuestos a pagarlo. Es que es algo que no se puede entender, salvo que uno entienda mal. Y entender mal es que haya algún técnico, algún político que haya tenido un interés especial en favorecer a estos señores para que ese pasillo se convierta en un local comercial. Yo quiero creerme, porque así lo dijeron en el pleno de control, de que iban a hacer los esfuerzos posibles para convertir eso en la salida de emergencia, y en ese sentido estamos esperando. Hemos hecho un reportaje y hemos visto que hay musulmanes rezando fuera de las mezquitas. Faltan mezquitas en Melilla. ¿Dónde se podría construir una? Sí, hay que... Claro, eso es una imagen que no nos podemos permitir, ¿no? Porque eso parece que estamos en Argelia o estamos en algún país donde en un momento determinado pues la estrechez de la superficie del centro de culto lleva a ocupar las calles. Yo creo que los centros de culto, además es un derecho constitucional, hay que satisfacer los credos de todas las religiones, la evangelista, de la judía, de la cristiana o católica y de la musulmana. Por lo tanto, si hace falta ampliar una mezquita, pues hay que hacerla. Si hace falta permitir un nuevo centro de culto, hay que hacerlo. Sí, son cosas que derivan del compromiso de creer en el derecho constitucional o en la Carta. Pero ahora mismo defendería la propuesta, o haría la propuesta de que trabajaría para que se abra otra mezquita en la ciudad. No, yo ahora mismo haría la propuesta de apoyar perfectamente que estas escenas que bien dice se evitaran, o bien con ampliación de mezquita, o bien buscando alternativas. Estar al lado de los pobres siempre le lleva a irse ahora en Ramadán al Líbano, a ver a los refugiados. Bueno, eso no es una... perseguimos un objetivo más noble todavía, ¿no? Yo creo, siempre he dicho que el compromiso a las actividades humanistas o de derechos humanos no es un compromiso que tenga una dirección del que está en el bienestar hacia el malestar, sino es un beneficio que también obtiene el que está en el bienestar desde el malestar, ¿no? Porque se despierta ciertos sentimientos que deben ser universales, se despierta ciertas inquietudes que no se pueden enterrar y se despierta un espacio que muy a menudo sacrificamos por vivir en un rincón, ¿no? Yo creo que lo que ocurre en nuestro planeta nos debe comprometer. Las fronteras tienen poca historia en la historia de nuestro planeta. No puede ser, no nos puede llevar a unas reflexiones absolutistas de decir esto es así y la valla si tiene que tener 40 metros se hace porque vamos a evitar bajo
con todas las medidas posibles, que venga alguien que necesita que se le atienda, que necesita ese sentimiento solidario, que necesita el cariño o la acogida nuestra. Eso es fruto de un síntoma de una enfermedad nuestra, y por lo tanto esa enfermedad se cura de esta forma, acercándonos a él. Aparte, todos hemos sido testigos de que nuestra ciudad está muy manchada, muy difamada por el tema de la frontera. Yo creo que hay dos mundos en nuestra ciudad. Es el mundo de la ciudadanía, que ha vivido de forma ejemplar el sentimiento solidario de 13 kilómetros cuadrados con la emigración de los emigrantes y de los refugiados, y la imagen de la valla, la imagen de vulnerar derechos fundamentales, de las devoluciones en caliente, de intentar que esa atención al inmigrante no se produzca, ¿no? Y eso nos ha dado una muy mala imagen y ha ocultado la imagen del pueblo. Entonces nosotros lo que hemos pretendido ahora es intentar, es difícil, pero hemos podido conseguir algo, es intentar exteriorizar en nombre de Melilla, con la diversidad de Melilla, con todo tipo de organizaciones, tanto musulmanas como católicas, como movimientos laicos, un proyecto, aunque sea modesto, lejano a nuestra ciudad, que en este caso será el Valle de Bekaa, que es la frontera norte de Siria con Líbano, y con una población sensible, que serán los menores huérfanos de Siria, y una atención modestamente de un dinero que hemos recogido, que aproximadamente será 16.000 euros que vamos a poner nosotros y unos 20.000 euros que va a poner la Muslim Relief, ¿no? Y con ello vamos a intentar pues hacer un centro de acogida, colocar la bandera de Melilla y las organizaciones que nos hemos comprometido, que son Corazones Solidarios, Vías, Comisión Islámica, Hermanos Jesuitas de Andalucía, a través del Padre Esteban, Prodein, un voluntariado de Cruz Roja y UNESCO de Melilla, del Líbano y Nacional. En ese contexto, pues esperamos de que esto sea un camino que se brinde a seguir haciéndolo, ¿no? Porque yo creo que la Melilla Solidaria es la segunda parte, el apellido de esa diversidad cultural que tenemos en nuestra ciudad. Y no se conoce ese apellido y deberíamos hacer todo lo posible para que se conozca. ¿Y cómo cree que ha sido el trato que se ha dado a los refugiados, que se está dando a los refugiados en Melilla? Porque Mustafa Berchan siempre ha estado muy implicado en el tema de la inmigración. Llegó a acoger a un grupo de inmigrantes que saltaron la valla en Llegué a estar casa. en el juzgado, por eso, pero sí. Bien, yo creo que ha habido una fase donde el problema de la inmigración llevó a la creación de un CETI, que es un centro de acogida modélico en territorio europeo, pero después prácticamente eso ha tapado otras cosas que se tenían que hacer. Por ejemplo, ¿por qué no un CETI en el otro lado de la frontera? En el otro lado de la frontera, en lugar de un CETI, se ha puesto una valla. Eso es incomprensible. Es como si México en Estados Unidos hiciera una valla en territorio de México para decir a sus mexicanos no pueden ir a Estados Unidos. Eso no es entendible. Sí era lógico y razonable el decir, bueno, pues en lugar de que los emigrantes estén en las cuevas ocultos esperando la noche para saltar 4 metros de valla y terminar en el hospital comarcal, vamos a crear un centro de acogida en el otro lado con fondos europeos, y eso se hubiera conseguido comprometiéndose España, la Unión Europea, y exigiéndoselo al país vecino. No ha sido así, y la devolución en caliente la he vivido de muy cerquita. Sí, yo recuerdo una escena que muchas veces cuento en referencia al incidente que tuve en el garaje de mi casa, que eran 2 emigrantes, 2 hermanos que estaban en la rampa, y entonces ellos se resistían y no se entendía por qué, porque ya estaban en Melilla y estaban en un domicilio, se resistían a ser acogidos por la Guardia Civil supuestamente para llevarlo al CETI. Y no era entendible porque, claro, al final lo entendí, es que ellos tenían constancia de que se estaba favoreciendo la devolución en caliente, se cogía y se devolvía al país vecino. Hasta tal punto que uno de los hermanos fue retirado por una pareja de Guardia Civil
y llevado supuestamente al SETI, y el otro se quedó en mi domicilio con los 42 que se retuvieron. Después de resolver el problema y de llevarlo al SETI y de estar muy satisfecho, este hermano buscó a su hermano y no lo encontró y tuvo que hablar con él por teléfono y ya estaba en el otro lado de la frontera, ¿no? Esas devoluciones en caliente se han estado haciendo, además sin ningún tipo de reparo, y a mí me parece hasta vergonzoso dar placa por eso, porque se han dado placa por eso. Eso es algo... Estamos hablando de las medallas a los guardias civiles. Algo que debería escandalizar por nuestra condición humana, no es por militar en ningún partido político, ¿eh? O sea que no le gustaron las medallas ni al Barcani ni a los guardias civiles. Para nada. ¿Cree que no tenían que haberse concedido? Nos avergüenza. Eso como pueblo nos avergüenza. Se pueden dar medallas por otra cosa, por perseguir a los terroristas, por atender a la ciudadanía, por garantizar la seguridad del pueblo, ese reconocimiento, por trabajar mucho, eso está bien, pero como respuesta a eso de devoluciones en caliente y de ese trabajo que han hecho en la valla con la inmigración, me parece que no. A ver, Chan, usted lleva tiempo en la política, ¿por qué cree que se entregaron estas medallas? Por lo que le estoy diciendo. Sin ninguna duda, jugada política. Se sintieron muy perseguidos, consiguieron en un momento determinado, porque había gente que decía, bueno, es que estamos cumpliendo órdenes, y eso en un momento determinado podía exteriorizar en un conflicto a sus mayores de graduación, y al final, pues bueno, en la oportunidad que se ha tenido, se ha querido dar un reconocimiento, como decir, estamos con vosotros en lo que estáis haciendo de forma incómoda. Eso es lo que entiendo yo, ¿no? Bueno, se va al Líbano en Ramadán, que es una fiesta, y su familia, ¿qué piensa de esto? Porque supongo que la noticia no le habrá gustado mucho a su mujer. No, mi mujer está acostumbrada a estas cuestiones. Pero sí, hemos elegido el mes de ayuno por una sencilla razón, porque también hay que educar que en el mes de ayuno no es un mes para privarse de comida y para llenar el estómago por la noche, sino es un mes para que los valores de solidaridad florezcan, para intentar exteriorizar ese sentimiento de que somos una familia, la familia, los seres humanos, ¿no? Al final, y que por lo tanto como una familia nos tenemos que preocupar entre todos y ocupar algo, ¿no? Entonces pensábamos de que Ramadán es un buen momento, y si eso se combinara como lo hemos combinado con otras confesiones y con otros movimientos políticos, pues también pensamos de que es una cosa, además yo creo, novedosa y para exteriorizar al territorio nacional, porque si se da cuenta cuando hay una campaña humanitaria en Madrid, a través de Cáritas, a través de Cruz Roja, a través de Media Luna, en un país árabe, todas tienen un matiz impregnado de una confesión, ¿no? No tiene por qué ser así. La raza humana nos debe comprometer a todos, sobre todo si algunos pretenden hablar en nombre de Dios, ¿no? Eso sí, esperemos que sea más tranquilo este viaje que el último que Yo espero que no haya ningún problema. De todas formas, los 35 que vamos, esta mañana hemos proporcionado, vamos a proporcionar los nombres con sus DNI a la Embajada Española para que tengan conocimiento de que estamos en territorio, en el Líbano, no quiero decir territorio hostil, en el Líbano, y que por lo tanto, si hubiera algún problema, se pudieran ocupar de nosotros. ¿Es esa la mejor parte de hacer política, de ser una cara visible y un político visible, ese tipo de actuaciones? No, yo creo que esta es una esfera o una barrera en los estancos de partidos políticos que se tienen que romper. Muy a menudo a mí me han dicho, bueno, pero eso no tiene nada que ver con un partido político, eso tiene que ver con una ONG. Y yo les decía, ¿y quién define un partido político? Que nosotros somos algo más de un partido político. Nosotros pensamos que somos un partido político que está comprometido con la sociedad, que está comprometido con nuestro país, que está comprometido con nuestro mundo y que está comprometido con unos valores. Y eso en un momento determinado puede acoplarse a una ONG, a una asociación de vecinos, a una asociación cultural o a un movimiento social o incluso a un movimiento religioso, como tantas veces dicen, CPM es que defiende. No, es que son ciudadanos que están en esa Carta Magna
que nos ampara a todo tipo de credos o de ciudadanía. Por lo tanto, recientemente ha habido políticos del PSOE, del Partido Popular, de Ciudadanos, que han viajado a sitios de esto. Además, han viajado sin ningún reparo en momentos donde podían ser sospechosos por campaña electoral, ¿no? Y a Venezuela ahora mismo que se ha puesto de moda. Exactamente, o a Grecia. Pero esas cosas también, porque esas cosas aportan al político una dimensión mucho más justa, mucho más universal, mucho menos condicionada a cotizar los sentimientos que realmente no se deben cotizar. Son sentimientos universales del planeta, ¿no? Usted tiene fama de ser muy buen médico. Bueno, yo tengo la fama que tengo. Ahora, algunos hablarán bien y otros hablarán mal, obviamente. Bueno, como todos. La mayoría habla bien. Como todos. Menos guerrero que los plenos. Sí, no, yo soy un enamorado de mi profesión, la quiero mucho, sacrifico mucho por ella. Mi primera expresión en amor a esa profesión fue abandonar mi familia. Yo me tuve que ir de Melilla durante 4 o 5 años y estuve en Baza, en Granada. Estuve un tiempo también como responsable del servicio de cirugía de Baza y venía los fines de semana. Mi profesión me gusta mucho. Soy una persona que me siento muy feliz practicando Es más, le digo a muchos que piensan que el quirófano estresa, digo, mi mejor momento es el quirófano, no fuera de quirófano. Y cuando a mí me abre los relaja malos, mucho el quirófano. cuando abre a los malos, ¿son iguales por dentro? Somos todos iguales, afortunadamente. Bueno, Mustafa Haberchán, muchísimas gracias por venir aquí al Plato del Faro y por este tiempito que está muy bien. En inaugurar este medio. Bueno, muchísimas gracias. A vosotros.